Saludos y bienvenido una vez más. Me alegra mucho tenerte por aquí otra vez y me des la oportunidad de contarte una buena historia, de esas que se quedan contigo, de esas que te hacen sobresaltarte por un mínimo ruido, o de esas que incluso te quitan el sueño. Una vez más, gracias por formar parte de esta, aunque pequeña, pero no menos aterradora, comunidad. Ahora sí que sí. ¿Preparado? Porque la historia de hoy es de las que no se olvidan. Imagina por un momento que abres la puerta de una vieja casa de campo, olvidada en un rincón de Wisconsin. Lo primero que te golpea no es una imagen, sino un olor. Un hedor denso a formol, mezclado con el aroma dulce y nauseabundo de la descomposición. Al encender una luz, el horror se materializa. Una lámpara con una pantalla de piel humana, frascos con órganos conservados y, lo más espeluznante de todo, un traje de mujer cosido con retazos de carne humana. Esto no es una escena de película. Esto fue real y fue descubierto el 16 de noviembre de 1957. El dueño de este macabro museo del horror era Ed Gein, un nombre que quizás no te suene tanto como los monstruos que inspiró. Gein fue la semilla de la que brotaron algunos de los villanos más aterradores del cine. El perturbado Norman Bates de Psicosis, con su enfermiza relación maternal. El caníbal Leatherface de la masacre de Texas, con su máscara de piel humana. Y el sádico Aníbal Lecter de El silencio de los corderos, que confeccionaba trajes con la piel de sus víctimas. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña y perturbadora. Este monstruo de Hollywood, este arquetipo del mal, en realidad solo asesinó a 2 personas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un criminal con un número de víctimas tan bajo se convirtió en la encarnación del terror más puro, dejando una huella tan profunda en nuestra cultura? La respuesta no está en la cantidad de sus crímenes, sino en la aterradora profundidad de su locura. Hoy nos vamos a sumergir sin anestesia en la mente del carnicero de Plainfield. No para recrearnos en el morbo, sino para entender cómo se forjó este monstruo. Esta es la historia de una mezcla explosiva, un fanatismo religioso extremo, una soledad tan absoluta que se convirtió en enfermedad, y una obsesión retorcida y enfermiza por su madre, Augusta Gein. Estos 3 elementos se combinaron para crear al fabricante de pesadillas más referenciado de la historia. A través de 7 datos cruciales, vamos a desgranar su vida, desde su infancia aislada hasta el momento que lo catapultó a la infamia y lo encerró para siempre en una institución psiquiátrica. Prepárate, porque este viaje al abismo de la mente humana será duro e incómodo. Así que respira hondo. Estamos a punto de empezar. .
Cuando Augusta Gain, la madre de Ed, falleció en 1945, Ed no solo perdió a una figura materna, para él fue como perder a su Dios personal, a su único faro en un mundo que siempre le pareció hostil y pecaminoso. Augusta era una mujer puritana hasta la médula, con una fe que rozaba el fanatismo y una personalidad ferozmente dominante. Para ella, las mujeres que se atrevían a usar lápiz labial o a mostrarse de alguna forma independiente no eran más que prostitutas del demonio, y el sexo era la raíz de todo mal. Ed y su hermano Henry crecieron bajo un régimen casi militar, azotados por sermones diarios que les inculcaban el pecado del mundo exterior y especialmente la depravación de las mujeres, a excepción, claro, de la propia Augusta. Ella los aisló de cualquier contacto social, convencida de que así los protegería de la corrupción. Tras la muerte de Augusta, Ed hizo algo que en retrospectiva resulta profundamente perturbador. Selló el dormitorio de su madre con clavos y tablas. La habitación quedó intacta, cada objeto, cada mota de polvo, congelado en el tiempo, como si ella fuera a regresar en cualquier momento. Este no era un acto de nostalgia común, era la creación de un altar, un santuario macabro, donde Ed, según se cuenta, rezaba a gritos cada noche, intentando mantener viva la presencia de su madre. Mientras tanto, fuera de este santuario intocable, el resto de la vieja granja de Plainfield se transformaba, lentamente pero sin pausa, en un laboratorio de anatomía. Guardar el cuarto de su madre no era un simple anhelo del pasado. Era la manifestación de una fantasía retorcida, la de volver a vestirla de alguna manera, de devolverle la forma física. El problema, el gran problema, era que en su mente distorsionada ya no quedaba ninguna mujer viva que mereciera su versión de pureza para este propósito. Así que, con una lógica aterradora, empezó a buscar en el cementerio la materia prima para completar su sueño macabro. Corría el año 1944. Un fuego, aparentemente accidental, arrasa un terreno cercano a la granja de los Gain. Cuando los bomberos logran sofocar las llamas y llegan al lugar, hacen un descubrimiento inquietante. Encuentran a Henry Gain, el hermano mayor de Ed, muerto. Su cuerpo yacía boca abajo y, curiosamente, no presentaba quemaduras significativas. La versión oficial que se dio fue que Henry había muerto por asfixia a causa del humo. Sin embargo, los vecinos de Plainfield, ese pueblo donde los secretos son como el óxido, contaron otra historia. Susurraban que los dos hermanos habían tenido discusiones feroces, especialmente por la herencia de la granja y, más importante aún, por el carácter dominador y asfixiante de Augusta, su madre. Lo que más llamó la atención y lo que muchos no pudieron olvidar fue la inusual calma de Ed Gain.
Fue él quien guió a los socorristas hasta el cuerpo de su hermano, con una serenidad que contrastaba brutalmente con la tragedia. Y había más. La autopsia, en su momento, nunca pudo explicar del todo las contusiones que presentaba la cabeza de Henry. Fue una casualidad, un accidente en medio del caos del incendio. O, como muchos sospecharon en silencio, fue algo más siniestro. Después del entierro de Henry, Ed se quedó completamente solo con su madre en esa granja aislada. El aislamiento, que ya era una constante en su vida, se volvió total. La policía, quizás por falta de pruebas contundentes o simplemente por la inercia de un pueblo pequeño, archivó el caso. Pero en Plainfield, la gente es sabia a su manera, y muchos no pudieron evitar susurrar que Ed había dado su primer y escalofriante paso hacia la locura homicida, mucho antes de que su nombre apareciera en los titulares de los periódicos. Este evento, para algunos, marcó el inicio de una espiral descendente, un punto de no retorno en la psique de un hombre ya de por sí perturbado. Con Augusta muerta y Henry bajo tierra, la vida de Ed Gein tomó un giro aún más oscuro y solitario. Dejó de asistir a la iglesia, el único lugar social al que iba, y encontró un nuevo lugar sagrado: el cementerio local. Este cambio no era casualidad, era el primer paso en su macabra búsqueda. Ed confesó haber desenterrado al menos 9 cadáveres de mujeres, todas ellas recién fallecidas. Su criterio para elegir era tan simple como espeluznante. Decía que miraba a las difuntas y si alguna le parecía semejante a mamá, se la llevaba. Era una proyección de su obsesión, una forma retorcida de buscar la presencia de Augusta. En la privacidad de su granja, lejos de miradas indiscretas, Ed comenzó su curso intensivo de anatomía. Aprendió a limpiar huesos con agua hirviendo y cloro, un proceso que le permitía despojar los restos de cualquier tejido blando. Practicaba disección con cuchillos de carnicero, perfeccionando una habilidad que más tarde usaría de formas inimaginables. Su objetivo no era simplemente coleccionar trofeos. Su mente distorsionada buscaba algo más ambicioso. Quería construir una mujer completa, una figura que representara la pureza inmaculada de su madre. Necesitaba piel suave, pechos de aspecto natural, cabellera real. Lo que no usaba para su obra maestra, lo transformaba en objetos cotidianos, pero con un giro horripilante: cinturones, pulseras, pantallas de lámpara e incluso cuencos hechos con cráneos o fundas para sillas con piel humana. Estos objetos para Ed no eran meros adornos, eran íntimos, una forma de sentirse rodeado de feminidad sin impurezas, de tener a su madre siempre presente. Para evitar levantar sospechas en un pueblo pequeño donde todos se conocían, elegía las noches de tormenta para sus exhumaciones. El trueno, pensaba, taparía el sonido de su pala hundiéndose en la tierra. Pero esta fuente de materia prima era finita,
Los cadáveres naturales en el cementerio no durarían para siempre. Y así, inevitablemente, llegó el día en que Ed Gein sintió la necesidad de crear sus propias víctimas. Entre los hallazgos más grotescos y perturbadores en la granja de Ed Gein, la policía encontró algo que hizo vomitar incluso a los forenses más curtidos. Un torso femenino completo, sin cabeza ni extremidades, con la piel cosida a mano y los pezones cuidadosamente conservados. Era, en esencia, un rudimentario bodysuit hecho íntegramente de piel humana. Durante el interrogatorio, Ed, con su característica calma, explicó el propósito de esta abominación. Dijo que se lo pondría por las noches, se miraría al espejo y hablaría con una voz aguda. Su objetivo era entrar en la piel de su madre, literalmente, para sentirla dentro de él, para fusionarse con la única figura que había definido su existencia. Los psiquiatras que lo evaluaron intentaron ponerle un nombre a esta locura, bautizándolo como un trastorno de identidad disociativa con delirio religioso, una psicosis profunda, alimentada por su aislamiento y el adoctrinamiento materno. No era un deseo de cambiar de género, como algunos medios sensacionalistas de la época sugirieron, sino una fijación patológica con Augusta. El traje nunca se terminó. Le faltaban brazos y piernas para ser completo. Y fue precisamente esa necesidad lo que llevó a Ed a cruzar una línea aún más oscura. Cuando Mary Hogan y más tarde Bernice Worden cruzaron las puertas de sus respectivos negocios, Ed no las veía como personas. Las observaba con los ojos fríos y calculadores de un carnicero, midiendo si su piel, si su cuerpo, serviría para ampliar y completar esa prenda macabra que lo uniría a su madre. Hollywood, con su insaciable apetito por el horror, no tardó en copiar esta imagen aterradora. Leatherface, el icónico villano de la masacre de Texas, usa una máscara hecha de piel humana, una referencia directa a Gein. Hannibal Lecter, en El silencio de los corderos, canta mientras confecciona su propio traje de chica con la piel de sus víctimas. Toda esta iconografía del terror, tan arraigada en nuestra cultura, nació en ese granero olvidado de Wisconsin, en la mente retorcida de un hombre que quería, desesperadamente, volver a ser uno con su madre. Mary Hogan, la carismática dueña de un bar de carretera, desapareció el 8 de diciembre de 1954. Lo único que quedó en el local fue un charco de sangre y una bala de calibre .22. El pueblo de Plainfield especuló, pero el caso se enfrió. 3 años después, la historia se repitió. Bernice Worden, una dependienta de la ferretería local, fue vista por última vez la víspera de la temporada de caza de 1957. Su hijo, que era ayudante del sheriff, empezó a atar cabos. Recordó que Ed Gein había estado en la tienda ese día, preguntando por anticongelante,
y luego por cinta de embalar. La mañana del 16 de noviembre de 1957, la ferretería de Bernice Worden no abrió. Su hijo, alarmado, revisó el registro de clientes. La última factura, la última persona en verla, era Ed Gein. La policía se dirigió a la granja de Gein y lo que encontraron allí superó las peores pesadillas. Bernice Worden estaba colgada boca abajo en un cobertizo, decapitada, abierta en canal y eviscerada como un animal de caza. Su cabeza estaba en una bolsa de papel y su corazón, increíblemente, en una bandeja. Pero eso era solo el principio. La casa de Gein era un espeluznante museo personal. Cuencos hechos con cráneos, asientos tapizados con piel humana, un cinturón confeccionado con pezones, lámparas con pantallas de piel, máscaras hechas con rostros humanos. Gein confesó el asesinato de Bernice Worden sin inmutarse. Sobre Mary Hogan solo dijo con escalofriante simplicidad: la llevé porque era grande, tenía piel suficiente. 2 víctimas confirmadas, pero su colección de huesos y restos humanos superaba con creces las piezas de 10 personas, quizás más. El forense no pudo descartar que hubiera más víctimas, ya que muchos restos habían sido reducidos por el fuego o el ácido, haciendo imposible su identificación. 2 asesinatos, sí, pero suficientes para que el país entero hablara, con horror y fascinación, de el carnicero de Plainfield. La magnitud de los hallazgos y la naturaleza de sus actos lo convirtieron en uno de los casos más estremecedores del siglo XX. Durante los interminables interrogatorios, Ed Gein juró una y otra vez que nunca había probado carne humana. Sin embargo, en un pueblo pequeño como Plainfield, los rumores tienen vida propia, y este era especialmente escalofriante. Varios vecinos contaron que Ed solía llevar tuppers con carne de venado a cambio de gasolina o herramientas. El detalle crucial: Ed Gein nunca fue cazador. Un amigo de la infancia de Ed, con un escalofrío que aún lo perseguía años después, declaró: el guiso tenía un gusto dulzón, distinto. Pregunté y me dijo que era ciervo joven. La policía, por supuesto, confiscó restos del refrigerador de Gein, pero los análisis forenses de la época, limitados en su tecnología, no pudieron distinguir con certeza entre proteína humana y animal. El rumor quedó flotando en el aire, una pregunta sin respuesta que añade otra capa de horror a la historia de Gein. Probó Ed su propio producto y, lo que es peor, lo compartieron sus desprevenidos vecinos. Nunca se comprobó científicamente el canibalismo, pero la sola posibilidad de que los campesinos de Plainfield hubieran compartido un asado con su silencioso y excéntrico vecino, sin saber la verdadera procedencia de la carne, es una de las imágenes más inquietantes y perturbadoras de todo el caso. En los años 50, la gente confiaba en sus vecinos. Hoy, nadie en su sano juicio
aceptaría un guiso de un tipo que vive solo en un granero, rodeado de misterios y malos olores. Este detalle, aunque no confirmado, subraya la profunda desconexión de Ed Gein con la realidad y la normalidad humana. Tras ser declarado legalmente inimputable debido a su esquizofrenia paranoide y episodios psicóticos, Ed Gein ingresó en el Hospital Estatal para Criminales Insanos de Wopun, y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Lejos de ser un paciente problemático, Ed se convirtió en un modelo a seguir. Ordenaba la biblioteca, ayudaba a otros internos con partidas de ajedrez e incluso asistía a misa los domingos. Un comportamiento que contrastaba brutalmente con los horrores de su granja. En 1968 se celebró un juicio por la muerte de Bernice Worden. Aunque la fiscalía pedía cadena perpetua, la ley de Wisconsin lo declaró mentalmente enfermo y lo envió de vuelta a tratamiento, donde pasó el resto de su vida. En 1984, debido a problemas cardíacos, fue trasladado a un geriátrico. Murió pacíficamente el 26 de julio de 1984, a los 77 años, de insuficiencia respiratoria. Su tumba, al principio, llevaba solo una placa con su número de expediente, pero los fans del terror, con una fascinación macabra, la localizaron y comenzaron a dejarle monedas y notas, algunas tan inquietantes como «Gracias por las pesadillas». El cementerio, para evitar este turismo de lo grotesco, tuvo que cambiar la lápida 2 veces para borrar la ubicación exacta. Y finalmente, la lápida fue robada y luego recuperada y puesta en un museo. Morir tranquilamente en una cama, atendido por enfermeras, es más de lo que Ed Gein le concedió a sus víctimas. Esa es la última y más perturbadora ironía de su historia. El mundo construyó un mito aterrador en torno a su horror, convirtiéndolo en el arquetipo del monstruo. Y él, el hombre detrás de todo, terminó sus días jugando a las cartas con otros internos, viviendo una vejez que sus víctimas nunca pudieron experimentar. Ed Gein no fue, en términos de cantidad, el asesino más prolífico de la historia, ni mucho menos. Pero su particular y retorcida locura creó un manual de referencia para el terror moderno, un arquetipo que sigue resonando décadas después. Su legado está en el motel de Norman Bates, lleno de secretos de madre y una dependencia enfermiza. Lo vemos en la máscara de piel de Leatherface, que evoca la obsesión de Gein por la materia prima. Estos 7 datos van mucho más allá de los huesos y la sangre. Nos muestran la trágica historia de un hijo devorado por la culpa y la obsesión. Una casa que se convirtió en un templo de lo macabro. Y una comunidad que, por alguna razón, prefirió no ver las señales hasta que fue demasiado tarde. El monstruo de Plainfield nos enseña que, a veces, el mal no es caótico ni explosivo. Es metódico,
silencioso, y puede incluso ofrecerte un plato de estofado antes de que descubras la verdadera y espantosa receta. Si te quedaste con ganas de más, con ese gusto agridulce que solo las historias de terror bien contadas dejan, no lo dudes, suscríbete al canal y sígueme en redes. Cada semana desenterramos historias que dan miedo de verdad, esas que te hacen cuestionar la realidad y mirar 2 veces por encima del hombro. Comparte este vídeo con ese amigo que dice que el terror no le afecta y comprueba si se atreve a cenar carne enlatada esta noche. Nos vemos en la próxima historia y recuerda,